Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos haciendo una introducción para que podamos entender, podamos conocer este Evangelio antes de interiorizarnos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nosotros sabemos, queridos amigos, que después del prólogo que encontramos en el capítulo 1, del 1 al 18, que está dedicado a la palabra de Dios hecha carne en Jesús de Nazaret. La palabra de Dios hecha carne. Recordemos que hablamos de un contexto histórico. Y cuando hablamos de un contexto histórico, el fundamento esencial que quiere mostrarse aquí, o que el autor sagrado, que la comunidad reflexiona, es la cuestión de la encarnación. Encarnación. El hecho del misterio de la encarnación, queridos amigos, está supeditado al de la resurrección. La supeditado, depende, ¿verdad? O sea, la encarnación es una parte, es una pieza esencial y fundamental en la fe del cristiano. Porque la encarnación para nosotros es entender que esta es la estrategia, el instrumento que utiliza Dios. Oña encarna, hoy que lleva, peñandero, orubibe, asume nuestra condición humana. Upeando dice la encarnación. Ñande yaragola uaina lleva, en Jesús de Nazaret, asume la condición del hombre. Pero yo le estaba diciendo, está supeditado, o sea, depende de qué cosa. De la resurrección. ¿Por qué? Porque lo esencial y lo fundamental, lo más importante es la resurrección. Ñandego, ñamañaya, eshahina, uno de los puntos esenciales, y ese sí que es el centro total y absoluto del caminar cristiano, del camino cristiano. ¿Por qué? Y porque estamos llamados a la resurrección. A resurrecciones dice entonces volver a la integralidad de la creación, de lo que Dios había hecho, lo que Dios había puesto en el corazón del hombre. Volver a recuperar lo integral, lo íntegro que el Señor nos había regalado a nosotros en la creación. Y que por culpa del pecado nosotros habíamos perdido. La pecado original. Entonces, ante esa falta del hombre, el hombre que peca, el hombre que no entiende cuál es su situación, cuál es su característica, cuál es su esencia, que es la creaturalidad, es una criatura. El hombre es creado por Dios, no es Dios. Ahora el pecado principal, que después cae en la autosuficiencia.
autosuficiencia, y si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Porque etc. Entonces eso es no reconocer tu creaturalidad. Bueno, ante esa situación, Dios hace un plan de salvación. Él hace ya pota la ikatujan, ella lleva, hay pesino, ambos asá, y chupela se puede llevar a mopu anje, ella la ipetumita, cosera pichaco, a este hijo, a esta creación mía. Y es así entonces que ahora estamos entendiendo este aspecto de la encarnación. Y por eso nos está diciendo, dedicado a la palabra de Dios hecha carne de Jesús de Nazaret. El Evangelio se organiza por eso en dos partes. La primera parte narra 7 señales, estrategias, signos, modos, como Dios está obrando en el mundo a través de su encarnación, de su presencia. Pero hoy Shakaina, en de Yara, She, Ayu, Ave, Aikea, Shakapm, en la misma condición del hombre. Yo les muestro en la misma condición de ustedes. Incluso el movimiento gnosticista, que está un poquitito antes incluso del cristianismo como tal, después también el cristianismo tendrá, y San Juan tiene alguna influencia del gnosticismo, a tal punto de que el gnosticismo con su influencia deja un poco en el pensamiento cristiano de lo que los gnósticos filósofos, ¿verdad? El pensamiento filosófico gnóstico pensaba y decía, peago hoy sacante ñandela tapé, pero somos nosotros quienes nos salvamos. Pero no, el cristianismo dice, Dios que se encarna, que nos muestra el camino a nosotros a seguir, secuela Christi, pero el que nos salva verdaderamente es el Señor, ¿entienden? Ahí está la diferencia. Y entonces, por eso que la encarnación es esencial para nosotros, queridos amigos. Ya neña entendé, ya saben de Yara, ojeca, el modo, la forma, cómo yo puedo salvar, cómo yo puedo hacer que el hombre recupere su antigua condición como yo le he creado. Lo hará a través de sus propias fuerzas, a través de su propio esfuerzo y voluntad, pero con la gracia de Dios mismo. El Señor que viene, que entra en nuestra historia, nos muestra el camino, por eso Él se encarna. Esto, queridos amigos, es esencial. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Encontrar a Dios en todas las cosas. Me gustaría decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Mira a este joven, un caballero de verdad. Ese soy yo. Mi historia comienza cuando casi pierdo las piernas. ¡Qué sorpresa! Allí en el campo de batalla comenzó mi aventura con Jesús. Estuve tirado durante un año. Al principio con una sola cosa en la mente: reiniciar mi vida como caballero lo antes posible. Hasta que lentamente descubrí que Dios tenía otros planes para mí. Soñé mucho esos días. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Soñé con una mujer importante, cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos. Lo que yo quería era leer novelas de caballeros, pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús y una colección de historias de santos, gente que seguía a Jesús de manera especial. Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias. Luego me imaginé cómo realizaría las mismas hazañas que los santos y qué haría incluso más por Dios que todos esos hombres y mujeres juntos. En toda esta fantasía hice un descubrimiento importante. Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero, me sentía con energía al principio, pero luego me sentía dormido y cansado. Sin embargo, cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios, me sentía igual de emocionado, pero me mantenía lleno de energía y después venía una profunda alegría. Una diferencia sorprendente que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria. Mi deseo de dedicarle mi vida radicalmente a Dios se hizo cada vez más fuerte. Para mí, eso fue dejar atrás mi vida de caballero. Decidí ir a Jerusalén como peregrino porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado. Este pensamiento me llenó de alegría, lo que para mí era una señal más de que estaba en el camino correcto. Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje, me metí en una discusión con un hombre musulmán. Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús, y realmente me dolió dentro. Siguió adelante y empecé a cuestionarme. Creía que había insultado a María. ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes, pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida. No lo sabía. Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir. De esta manera, y para mi sorpresa, descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí. No estoy solo en esto. Más tarde, cuando supe mejor quién es Dios y cómo encontrarlo, no dejé que una mula decidiera, sino Dios mismo. Viajé a la ciudad de Manresa, donde tuve muchas nuevas ideas. En mi corazón todavía era un seductor que quería cortejar a Dios de la misma manera que había conseguido el afecto de las mujeres. Y si un santo se había arrodillado durante 5 horas, entonces yo tenía que rezar 7. En otra ocasión, decidí no comer ni beber durante una semana. Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo. Y eso me hizo muy infeliz. Me volvió tan desesperado que incluso consideré terminar con mi vida. Esto no era lo que tenía que pasar. Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera. Desde esta crisis, me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo a mi manera. Era como si mis ojos se abrieran lentamente. Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios escuchando mis sentimientos más profundos. En esto, mi amistad con Jesús fue de gran ayuda. Trabajé en ello todos los días rezando con las historias de la vida de Jesús. Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera aprendí a discernir, a ver cómo podría dirigir mejor mi vida y encontrar a Dios más fácilmente. Un año después, al fin hice la travesía a Jerusalén en barco. Una y otra vez visité los lugares donde Jesús había estado. ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado, respirando el aire que él respiraba. Antes de volver a casa, fui al Monte de los Olivos una vez más. Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Como estaba prohibido ir allí sin un guía, tuve que sobornar al guardia. Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez. Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión, volví. Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús. Ahora estaba claro para mí
que todo, absolutamente todo, está centrado en Él. Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal, yo estaba feliz porque sentía a Jesús cerca. De vuelta en Europa, comencé a estudiar. Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios, sino también la cabeza. En París, me hice amigo de 6 estudiantes con quienes más tarde fundaría la Orden de los Jesuitas. Con ellos hice otro descubrimiento. Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás. Más que eso, puedes encontrarlo en todas las cosas. Así, nos ocupamos de los pobres y ayudamos a otros a encontrar a Dios en su vida. Es difícil creer lo que esa bala de cañón puso en marcha. Un soldado que fundó una orden religiosa. Eso es una conversión. Y sin embargo, esto no es algo excepcional, en absoluto. Tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida. De esta manera, Dios te invita a vivir con alegría y amor, para ti y para los que te rodean. Depende de ti elegir y tomar tus decisiones. Hay muchas maneras de encontrar a Dios. Encuéntralo entre los jóvenes que miran con esperanza al futuro. Escucha a la tierra que gime y reclama su curación. Descúbrelo en los pobres, los refugiados y los excluidos que piden justicia. Dios te invita también a buscarlo y encontrarlo en todas las cosas. ¿A qué conversión? ¿A qué cambio de dirección te está llamando? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con la introducción del Evangelio de San Juan. Ahora, decíamos que este Evangelio se divide en 2 partes. La primera parte narra 7 señales, es decir, elementos bien característicos de una encarnación, encarnación esencial y fundamental para mostrarnos a nosotros que la salvación se realiza en nuestra historia. Pero vean, Ñande Yara hoy que lleva Ñande Pepe o Guataña en nuestra propia historia. Ahora, la misma que vio hacer el Padre, ¿verdad?, para revelar así a la humanidad el ser y el actuar de Dios. Todo esto entonces a través de la encarnación. Ahora viene esta segunda parte.
La segunda parte del Evangelio de San Juan va a presentar a Jesús que con ejemplos y palabras establece con sus discípulos las bases que harán posible la continuación de la obra que él realiza mediante el testimonio de la comunidad. Viendo por que sé yo qué, porque haga entonces signos, prodigios, y aquella mujer, según los sinópticos, esos son los famosos milagros. Para Juan son signos, señales claras. Bueno, y ya por iré con estos ejemplos, ¿verdad? De su accionar, de sus palabras. Establece con sus discípulos las bases que hará posible la continuación de su obra que él realiza. Establece. Hoy sacáis yo me acuerdo. Estamos casi en un tiempo de escuela. Ñandé cristianos haya, ya hay que escuela bella yo vea. Es un Jesús que camina, es un Jesús que actúa, es un Jesús que se ha encarnado, que entra en la realidad del hombre y nos va mostrando el camino. Como nosotros vamos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, para que llegues a la verdad, descubras y entiendas que este es el camino y que este camino te va a llevar, en la medida en que asumas la verdad plena, te va a llevar a la vida, es decir, vas a recuperar tu propia dignidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí están todas estas señales, todas estas palabras y todos estos ejemplos establece Jesús con sus discípulos, pero como base que luego sus mismos discípulos harán para que puedan continuar la obra de Jesús. Atención, porque esto es lo que a nosotros nos tiene que animar y nos tiene que dar fuerza, porque quiere decir que nosotros somos los continuadores de esta gracia de Dios. Pero por lo tanto, mediante el testimonio de la comunidad, que nosotros, viendo, entendiendo lo que hace Jesús, podemos también nosotros repetir este accionar, pero en ambos momentos, la presencia de Jesús es provocante. Denuncia los caminos de la injusticia en las tinieblas e invita a caminar en la luz de la verdad. Aquí está el caracuy, aquí está lo central, ¿verdad? Como un mensaje y como una estructura también del pensamiento de San Juan, porque aquí él está de cierta manera ciertamente denunciando las injusticias. Y mediante este testimonio del elemento positivo, invitando a caminar en la luz. Aquí por eso que Juan utiliza mucho los contrastes, muerte, vida, luz, oscuridad, ¿entiendes? Hoy por formal con el contraste fuera, pero para decirnos que este es el caminar que Jesús nos invita antes la oscuridad que encontramos. Ahora, la comunidad, queridos amigos, se siente desafiada a decidirse por Jesús y su obra. Desafiarse, se siente desafiada. Es un desafío. Entonces, Romoína lleva frente a todo, pero ¿para qué? Para que vos puedas dar un paso, ¿verdad? Para que vos puedas encontrarte contigo mismo. Es un desafío al que Jesús te está llamando, el Evangelio de San Juan te está llamando, te pone las tinieblas, te pone la luz, te pone todo lo que es entonces elemento necesario para que vos puedas abrir los ojos, puedas también encarnar esa realidad que Él como Dios había encarnado en nuestra humanidad. Y por lo tanto, frente al mundo tomado como sociedad marcada por los poderes injustos,
y los intereses egoístas. Él toma aquí partido. La comunidad se siente desafiada entonces ante estos poderes injustos y ante estos intereses egoístas. Si yo que recuerda upeala hipotala ñajando pona entender pona, ¿saben por qué? Porque esta ella lleva la OPI o critica a Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Entre bosques de castaños y manzanos, con frecuencia vislumbrado entre niebla y chirimiri, el hogar de los Oñaz Loyola imponía por la solidez de sus muros, pero aún más por la enérgica y emprendedora personalidad de sus habitantes. En la tercera planta de aquella casa fortaleza medieval, levantada a escasos metros de la villa de Azpeitia, en algún desconocido día de 1491, vino al mundo Íñigo López de Loyola. Beltrán Yáñez de Loyola, padre de Íñigo, fue generoso caballero, gran soldado que militó esforzadamente en servicio de Enrique IV y de los Reyes Católicos. Por el contrario, su madre, María Sáenz de Licona, sigue siendo la gran desconocida de esta historia. Junto a sus hermanos y hermanas, el Benjamín de los Loyola, ya que era el menor de 13 hermanos, fue creciendo entre relatos de las hazañas militares de sus mayores y en la religiosidad de un entorno profundamente creyente y católico que todo lo impregnaba. Los franciscanos de Aránzazu, las ermitas marianas como la de Olatz o la parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, que los Loyola mantenían, pero nuevos horizontes atraían a Íñigo desde más allá de Lizarraitz. La fidelidad que los Oñaz venían mostrando desde siglos atrás a la corona de Castilla se vio recompensada. Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del reino, acogió a Íñigo en su palacio de Arévalo. Con 15 años y el corazón encendido con ideales de triunfo y gloria, este adolescente había dicho adiós a su hogar paterno para probar fortuna en uno de los centros políticos y culturales más importantes del momento. Jamás lo habría imaginado. Ningún otro contexto podía ofrecerle la formación de élite que allí recibió. Relaciones sociales, ocio distinguido, letras y retórica, piedad, algo de armas y numerosas tareas de oficina, despacho y burocracia. Pero ninguna dicha es eterna. Francisco I de Francia, a mediados de mayo de 1521, esperaba el momento oportuno para tomar la fortaleza de Pamplona. Íñigo estaba dispuesto a morir defendiendo lo indefendible. Poco faltó. Muy gravemente herido, el enfermo es devuelto a su casa en Loyola. 15 años después, volvía a encontrarse en el punto de partida, pero esta vez sin sueños ni horizontes. Herido en la pierna y tal vez más profundamente en su orgullo. Si salía de aquella, habría de empezar todo de nuevo. ¿Pero cómo? Su cuñada, Magdalena de Araoz, intuyó lo que Íñigo necesitaba. Orden interno, conversión y un nuevo rumbo en su vida. Había que volver a las raíces que desde niño había ido asimilando. Había que volver a Dios. Aunque su cuerpo permanecía inmovilizado en una cama, su espíritu le convirtió en peregrino. Una vida de Cristo.
y unos relatos de santos formaron las nuevas calzadas por las que empezó a discurrir la fantasía y el sentimiento de Íñigo. Todo en su interior quedó trastocado por la figura de Jesús y sus discípulos, y un único deseo cristalizó en su interior: Jerusalén. Llegar a Palestina no fue una empresa fácil. Tuvo que afrontar no pocas dificultades: familia, enfermedad, tentaciones e inseguridades en Manresa, los peligros del camino. Todo lo fue salvando hasta que se encontró con la autoridad inamovible de la Iglesia que le obligaba a abandonar Tierra Santa. Era el 23 de septiembre de 1523. El sueño de su nueva vida se esfumaba tras solo 20 días. Fracasado y cuestionado, Íñigo regresaba de nuevo a su tierra. Debía seguir buscando una sensata respuesta a la gran pregunta de la vida: ¿qué tengo que hacer? A sus 32 años, estas palabras resonaban con eco grave y denso. Lo único que se mantenía en pie era aquella motivación primera: ayudar a las almas, ayudar a las personas a encontrar a Dios, el único principio y fundamento de todo. Para mantener vivo este deseo, vio con claridad que formarse seria y rigurosamente era una condición indispensable. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Íñigo se puso de nuevo en camino, solo y a pie, hasta París, tal vez la ciudad más cosmopolita del occidente europeo. Por delante, casi 1500 kilómetros y 6 años como alumno en las escuelas de la Sorbona. Entre libros y bibliotecas se fueron tejiendo amistades y utopías, y esta vez sí, algo nuevo comenzaba a ser posible con otros compañeros. Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla o Simón Rodríguez empezaron a formar parte de la vida y el sueño de Ignacio. Por vía de conversaciones y ejercicios espirituales, sellaron su vinculación al grupo en aquella liturgia a las afueras de París, en Montmartre, el 15 de agosto de 1534. En plena y prometedora juventud, todos se fiaron de Dios y arriesgaron su futuro con la certeza inamovible de estar siguiendo los pasos del Señor. Sirviendo a pobres y enfermos en diversos hospitales, llegaron a la ciudad eterna. Buena Jerusalén es Roma para los que quieren servir a nuestro Señor, le sugirió Paulo III. Así, este grupo de amigos en el Señor empezó a diseñar su fórmula de vida, un frágil borrador de lo que poco después el Papa aprobará como Compañía de Jesús. Era el 27 de septiembre de 1540. Roma fue la última y más larga estación en la vida de Ignacio. 16 años dedicados a liderar y gestionar los comienzos de esta institución, en la que todo estaba por hacer. Un sinfín de relaciones sociales, políticas y eclesiásticas llenaban su día a día. Miles de cartas dan testimonio de esta dedicación a construir silenciosamente la Compañía de Jesús. La peregrinación de Ignacio terminó el 31 de julio de 1556. Entonces, unos 1000 jesuitas continuaban caminando por Europa, Hispanoamérica, África y Asia. La mínima compañía, como San Ignacio la llamaba, fue mucho más allá de lo que aquel pequeño grupo de jóvenes universitarios hubieran podido imaginar. Javier evangelizaba en India, abriendo camino a Matteo Ricci, Diego de Pantoja o Michele Ruggieri, que empezaban a inculturar el mensaje cristiano en contextos tan distantes y diferentes. Al otro lado del planeta, José de Acosta escribía la historia natural de las Indias, y Alonso Barzana se adentraba por los territorios del Virreinato del Perú, aprendiendo hasta 9 lenguas autóctonas. Pedro Páez, desde la misión de Etiopía, descubría las fuentes del Nilo, y una estatua del padre Eusebio Quino en el Capitolio de Estados Unidos recuerda su heroica labor por tierras de California y norte de México. Los jesuitas intentaban llegar a donde otros no alcanzaban, y se adentraban también por todos los caminos del saber. Astrónomos y matemáticos como Athanasius Kircher o Cristóbal Clavius, quien confirmó las hipótesis de Galileo. Artistas y arquitectos como Andrea Pozzo, filólogos como Hervás y Panduro, que llegó a escribir gramáticas de 25 lenguas distintas, o literatos como Juan Andrés y Morrell, humanista, científico y padre de la literatura comparada. Pero la gran aportación de esta joven Compañía de Jesús se produjo a través de la impresionante red de colegios que se empezaban a tejer por todo el mundo. No formaban parte del plan inicial, pero en 1773, cuando Clemente XIV suprimía la orden, los jesuitas lideraban 621 instituciones educativas. La búsqueda incesante de Dios, que marcó la vida de Ignacio de Loyola, se perpetuó en una institución que integra toda actividad humana como posibilidad para anunciar el Evangelio. Una compañía en el mundo y para el mundo, arraigada en la convicción de que Dios habita, trabaja y labora en todo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo nosotros la introducción del Evangelio de San Juan. A veña mañana la temática, ya esa y mía llevan para la tema cuera, oñeñea, para los yea, para esa baña de Yabuero Guatágina lleva peña de Yarañe. Cómo tenemos que conocer la palabra de Dios para poder llevarlo a la práctica después. Nosotros decíamos que justamente la denuncia que hace Jesús sobre las injusticias a través de San Juan, porque estamos en la introducción del Evangelio de San Juan. Todo lo que es injusticia, todo lo que es tiniebla. Pero ante estas injusticias y estas tinieblas, porque recuerden que toda la Biblia es un libro de respuestas. Hoy se acaban de problemas, pero peor se acaban de viajen ya pongan para salir de estas situaciones. Vean de ella pongan para poder nosotros mismos, además de salir de estas situaciones, queridos amigos, ofrecer cosas positivas. La comunidad se siente entonces por eso desafiada a decidirse por Jesús y su obra frente al mundo, tomada como sociedad marcada por los pecadores y por los poderes, en este caso, queridos amigos, que ejercen los pecadores, ¿verdad? Pero de una injusticia total. Vean la pecado principal. Y entonces, si estos son los elementos visibles, queridos amigos, quiere decir que por detrás hay una decisión humana, hay una decisión del hombre. El año de Yaro Hipotagina a través de su evangelio. Ñande resapease, ñande no, ñande atoña, ñande dale será. Ñe penuque guataje, ñe penuque yapo. Las cosas como tienen que ser. Y por lo tanto, aquí todos los poderes injustos, los intereses egoístas, esto es el mundo que crucificó a Jesús. Este es el mundo que crucificó a Jesús. Hoy ya Cataña de San Juan. Quiere decir que es la injusticia. Quiere decir que es la maldad. Quiere decir que es el no querer escuchar, porque ahí viene la palabra, no querer escuchar la propuesta salvadora, la propuesta evangelizadora de Jesús. Y esto es lo que le va a llevar a la muerte.
Baereña de Yara Omanota Kurusure. Algo mano Kurusure. Ñande oigo ya rombo kurusuta, quiere decir que no te quiero, porque lo que vos me decís es demasiado duro, demasiado fuerte. Yo recuerdo en cuanto a ese testimonio, ¿verdad?, que Jesús está dando. Hay una frase muy linda que dice: lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que me dices, lo que tú eres. Upea la ñande boe, upea la testimonio y na abeje y ñande. Es un testimonio de entrega, es un testimonio de vida, pero siempre va acompañado también con la palabra, no hay ningún problema. Los dos son como las dos piernas, ya es agüey, y en dos partes que se divide este evangelio. Por una parte es todo el accionar. En la medida en que ya pilla y cuamba de yara de, ahí vamos a entrar entonces en el aspecto de la palabra. La palabra es eficaz, la palabra es la que gobierna nuestro accionar y nuestras ideas. Y eso es lo que encontramos aquí. Jesús frente al mundo, tomado como sociedad, marcado por los poderes injustos y los intereses egoístas. Y en este mundo que crucificó a Jesús y que en todo tiempo armas celadas contra sus discípulos. Armas entonces celadas. ¿Se dan cuenta cómo decíamos? Ñandeña mañana, mindu uya, esa evaloicoa, oñemo y veñan de Yara como ejemplo. Pero upea, ñandeña mindu uparire, ya ella parire, coanga, ñande japemba ebellapo. Japemba esa beco. Japemba esa pecue, alleva. Y entonces, en este mundo que crucificó a Jesús y que en todo tiempo arma celada. Upea dice, inabeca, la baeishaba. Oye, potape y bahía veja pisare. Oye, caen. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto nos salga adelante? Para que esta persona nos siga al frente. Tengo que buscar algo. El evangelista concluye con un apéndice. Así entonces, queridos amigos, de la palabra que nosotros tenemos que traer al mundo, es la palabra que vivifica, nos damos cuenta que esa palabra también se tiene que dejar dirigir por el accionar, o la palabra que tiene que influenciar en el accionar del cristiano, o si no ya la paré, o si no ñañe embaré. Aquí por eso dice que el evangelio concluye con un apéndice del capítulo 21, del 1 al 25. A UPB famoso volver a restablecer, ¿verdad?, a Pedro, que había caído en el pecado. Queridos amigos, volvemos nosotros con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí.
porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús, porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tienen miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online
vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con la introducción del Evangelio de San Juan. Estamos mirando un poco todo lo que significa, ¿verdad?, de este camino. En dos partecitas se divide este Evangelio ya de Ñande. Esa primera parte nos muestra directamente las señales. Cuando hablamos de señales, nos está hablando de un sentido de encarnación. Señales significa peña de ella ella, peña de ella pocoa. Y Juan nos habla de estas señales. Cómo Jesús se manifiesta, cómo Jesús llega al corazón del hombre, cómo Jesús nos está hablando para que también nosotros asumamos, ¿verdad?, después este mismo camino. Y estas son las señales. La primera, que narra 7 de ellos, con los que Jesús muestra el sentido de su obra, el sentido de su obra. La misma que vio nacer a su Padre para revelar así a la humanidad el ser y el actuar de Dios. La segunda parte, ahora, queridos amigos, nosotros encontramos a un Jesús que con ejemplos y palabras, establece con sus discípulos las bases que harán posible la continuación de su obra. La continuación de la obra, es decir, pasamos simplemente de un aspecto ideológico, vamos a decir, porque aquí está el evangelio, el anuncio, la palabra, la idea central. Porque para que nosotros podamos realizar algo, necesitamos es decir, necesitamos pensar, queridos amigos. Porque si nosotros no pensamos, si nosotros no utilizamos quemar materia gris, la gente. Quemar materia gris quiere decir reflexionar, entender, saber, conocer por dónde Dios está caminando y qué es lo que nos está ofreciendo.
Esta segunda parte justamente pone las bases con sus discípulos, que habrá o que harán una continuación de la última posibilidad en la comprensión que ellos aquí, queridos amigos, están haciendo, porque Anila Pepe está para ir la lape famoso, no. Dende y cuain va a ver por la pinta, porque la rey cuaye, rey ya pota catuete. Oigo, mi dos días hoy ni la misa jave, no hay confesarse, y así muchas otras cosas dentro de la práctica. Y sobre todo de vivir, atención, porque aquí vamos más profundamente todavía, de vivir los valores y las virtudes del Evangelio. Tenés que vivir en la justicia, por ejemplo. Halandén de Yapoy no es una justicia pea. Landén de Yapoy no peñan de Yara de que es la justicia. Entonces quiere decir que de rela la pared, quiere decir que este segundo elemento del obrar no entró en tu vida, porque posiblemente no entendéis la mensaje. Tena, reentendé ahí. Vos pensás que es Dios el que tiene que hacer todo por vos. Vos no sos capaz de mover un dedito de tu mano, de tu vida, para poder entonces aquí también comenzar a hacer algo positivo. Todo esto lo volvemos a encontrar, queridos amigos, ya en el mismo prólogo. Por lo tanto, frente al mundo, que es tomado como sociedad, marcada por los pares, que son sus mismos pares que caminan, ¿verdad? O sea, pende yo que no viene de querer. Upealo de sacande, upeale con la unicity y formar la comunidad. San Juan es uno de los más insistentes en el aspecto comunitario. Pero como vimos el contexto histórico era de una división, de una trifulca que había ahí. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que procuran seguir a Jesucristo, entienden la propuesta de Jesucristo, y aquellos que pesan te lleva. Pues ya pues una gran cosa, entonces bueno, hay un pepeína, pero no muy bebé y la gente lleva. Así es que, queridos amigos, entra en juego la comunidad, y la comunidad se siente desafiada a decidirse por Jesucristo y por su obra. Frase al mundo, tomada por cada uno de nosotros. Y así entonces, que les ha dado la fuerza para que la misma comunidad, porque estamos hablando de la comunidad, se sienta desafiada. Porque alguna vez se coñan de ella pues tanto. Anda ya por se ve y más lleva. Entonces no nos sentimos desafiados. ¿Desafiados para qué? Para un cambio. Desafiados para seguir adelante. Así es que, queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.